entenderla, Señor, tú quieres. Bendiciones a los que estamos aquí y los que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos, para que ellos tengan la oportunidad también de aprender, Señor, más de ti, Señor. Prepáramos y quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar con el primer canto, Más allá del sol. Esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, tu alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo. Tuvo compasión, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por los perros que humano Cristo quiere darle plena salvación, también una casa para cada hermano fue a prepararle a la salvación, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Una realidad que vamos a ver en el cielo, Señor. Tenemos un lugar preparado ya listo. Ya vamos a esperar que venga el Señor por nosotros. Amén. Amén. El siguiente canto es Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, misericordia, ni una sombra de duda tendrá
provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cualquier criatura, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, pierdo medidas por senda de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amén. El siguiente canto del Salmo 1 nos muestra que Dios es justo. A veces nos puede parecer que los malvados no sucede nada, pero en realidad los impíos no duran por algo tiempo. Dios ofrece su perdón y sus bendiciones al que se arrepiente y no deja sin castigo al que ama el pecado. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua,
noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué pasará, hermanos? Prosperará. No así los malos, que son como el ramo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, perecerá, perecerá. Amén. Amén. Siguiendo en esa línea, hermanos, no hay nada mejor y más saludable que cantar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de que debemos cantar al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por eso hemos cantado ahorita mismo la palabra del Señor. Amén. Y siguiendo con el programa, queremos invitar a nuestro hermano Eleazar para leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, del 11 al 23, por lo cual le pido a los hermanos colocarse sobre sus pies, porque es la palabra del Señor. Amén. Hermanos, buenos días, gloria a Dios. Vamos a leer Romanos 6 del 11 al 23. Les voy a pedir que me acompañen en la lectura, por favor. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para la muerte, o sea la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eréis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Habló como humano por vuestra humanidad, debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, preservad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y con fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora,
Vamos a entonar Cuán grande es Él. Bueno, yo lo tenía. Platicaba en la iglesia con otro hermano, hermano Saúl, porque hay muchos hermanos, inclusive ustedes, que a lo mejor cantan muy fuerte o se gozan. Digo, hermano, yo ya me imagino que estoy frente de Dios. Creemos por fe que donde dos o tres hablan de Jesús, Dios está aquí. Así que básicamente por fe creo que Dios ahorita está aquí para el medio. Podemos creer eso. Y si voy a cantar aquí despacito y cuando lo vean le voy a cantar fuerte, pues voy a ser como Tomás, cuando le dijo, oye, no creas que eso es porque te miré a mí, porque acá no me cantas fuerte y en el cielo no me cantas fuerte. Es una bonita historia, una anécdota que pienso yo siempre cuando canto, cuando estamos con la rondalla, cuando estoy sentado en la iglesia o en la casa, cuando se alaba a Dios, creemos que Dios está frente a nosotros. Y este canto, cantémoslo con gozo, hermano, me gusta mucho. Lo quería dirigir con el hermano José presente y ya me informaron que no está el hermano José porque esta situación, Dios lo guarde y lo cuida donde esté y que lo traiga con bien. Cantemos. Al
vamos a esperar la palabra de Dios, la palabra que permanece y vive para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues gracias al Señor. Los pequeñitos hoy tienen su festejo allá arriba. No en el cielo, que después lo tendrán, sino en el segundo piso. Amén. Sí, amén. Gracias al Señor, hermanos, que estamos contentos, estamos alegres y pues dándole la bienvenida calurosa a cada uno de ustedes, ¿verdad? Con que el Señor está gozoso ante la presencia de cada uno, porque Dios así, hermanos, dice, no quiere que ninguno perezca, así es, pero también no quiere que nos dejemos de congregar. Así también. Entonces, gracias al Señor, hermanos. Hoy estamos llegando a un punto, hermanos, donde el apóstol Pablo observa varias cosas que hemos estado observando desde Romanos capítulo 6, y comienza el capítulo precisamente diciendo que pues diremos, perseveraremos para el pecado. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La conclusión que llegamos la ocasión pasada es precisamente esta, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque el Señor, ahora dice la palabra de Dios, precisamente ese es el título de este mensaje, es que nuestro fruto, vamos a verlo ahí por favor, en Romanos capítulo 6, y en el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice la Escritura, gracias. Dice la Escritura ahí, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El título de este mensaje, hermanos, es precisamente que tenemos por fruto la santificación. O sea, ¿qué significan estas palabras, hermanos? Pues significa lo que la Escritura dice, ¿sí? Nosotros ahorita teníamos y vivíamos en un tiempo de inmundicia, en un tiempo de pecado, en un tiempo, hermanos, de donde nosotros fuimos tomados, recuperados para honra y gloria de nuestro Dios, porque estábamos hechos a la imagen de Adán. Amén. Y esto menciona el apóstol, para que cada uno de nosotros comprenda la bendición que tiene ahora en Cristo Jesús. Bienvenida, tía. Gracias, Señor. Aquí con nosotros. Amén. Muy bien. Y note lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios. Y como fin, la vida eterna. Ahora, naturalmente tienes que ir creciendo, de ser hecho hijo de Dios, haber nacido de nuevo, de ahora traer la imagen de Cristo. Ahora también, ¿sí?, naturalmente vas creciendo hasta obtener un fruto. Y ese fruto, hermanos, aparte del Espíritu Santo, es la santificación. Porque esta es la voluntad del Padre Celestial en ti y en mí. Separarnos para Él. ¿Qué hizo al inicio? Pues creó a un varón conforme a su imagen, a su semejanza. Y luego dice la Escritura, varón y hembra los creó. ¿Y para qué? Para ser apartados para Él y que libremente le pudiesen adorar, glorificar. Y por esto los hizo una raza humana. Pero este varón peca, un solo pecado, y su transgresión
que comete ante el Señor por la desobediencia, ¿qué sucede? Pues pasa esta muerte, nos afecta a todos, porque pasa a todos y a cada uno de nosotros, por cuanto todos pecaron. Pero ese era el plan desde el principio, que Dios se hiciese del hombre para que fuese apartado para Él y para que ahora Él pudiese glorificarle libremente con todo el corazón. Pero anteriormente esto era el plan que tenía el Señor, y en su misericordia lo expulsa del paraíso para que no coma del árbol de la vida y quede en esa circunstancia de pecado mortal, y que ya no se pudiese recuperar la imagen perdida de Dios. ¿Qué quiere decir? La Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice, y dice que por cuanto entró en el hombre y por el hombre el pecado, pues así ese pecado pasó a todos los hombres. Entonces, si nosotros ya estamos ahora en Cristo, en su semejanza, en su imagen, a imagen de Dios nos ha creado el Señor, ¿qué sucede? Pues ahora, al revés, debemos de considerarnos, por eso iniciamos en el verso 11, así también vosotros, todos juntos, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es lo que Dios pide ahora al pueblo creyente, de los creyentes, sí, pero también, hermanos, aquí recordemos que esta carta la escribe el apóstol Pablo a los de Roma. Recordemos, como les hemos comentado, con diferentes culturas, con diferentes mentalidades, porque cada uno de nosotros piensa de una manera, piensa de otra. Pero aquí es que nuestro pensamiento esté llevado a Cristo Jesús, en Cristo Jesús, que eso ya lo hemos observado la ocasión pasada. Muy bien, entró también Dianita. Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar, hermanos, para esperar que el Señor nos ayude a entender y a comprender su palabra, hermanos, porque esto es lo que Dios nos ha dejado, que ahora seamos libertados del pecado, y que de esta forma, hermanos, bienvenidos, hermanos, de esta forma seamos siervos de la justicia divina de Dios. ¿Sí? Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguirla entendiendo, a comprenderla. Que seas tú nuestro maestro a través del Espíritu Santo, que nos toques de tal manera, Señor, que tu luz alumbre, Señor, en todo lugar oscuro, que disipe toda tinieblas, toda profundidad del mal, Señor, para que tu palabra corra a través de lo que tú has dejado escrito, de tu Espíritu Santo y de los portadores de aquella palabra. Ayúdanos a entenderla, a vivirla, a gozarla y a poderla compartir, y aún en nuestro testimonio, en nuestra vida diaria, nuestros hechos, que sean dedicados a ti, que toda obra sea para tu honra y para tu gloria. Todo lo que hagamos, palabra, de hecho, sea de bendición para cada persona que está a nuestro alrededor, y que vean tu luz reflejada, tu rostro en nosotros. Por Cristo Jesús, ayúdanos día por día. Sé tú nuestro maestro. Amén. Fíjese, hermanos, cómo el apóstol
hace esta revelación, porque acuérdese que las escrituras llegaban ¿hasta dónde? Hasta Malaquías, ¿sí? Miqueas. ¿Quién se sabe los libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pues Josué Ya Apocalipsis. y Apocalipsis, dice el hermano, ya con eso tenemos. Pero ellos tenían hasta el Antiguo Testamento. Y dentro de esto, recordamos la semana pasada que veíamos que decían, bueno, ya no me voy a dirigir por la ley, ¿ahora qué sigue? Bueno, es precisamente cerciorarnos de que estemos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay una cuestión aquí, hermanos, y le voy a hacer la pregunta en el verso 12. Léalo en silencio y le voy a hacer la pregunta, a ver si alguien nos puede contestar. ¿Es un mandamiento? ¿Es si quieres o no quieres? A ver, vamos a empezar por las damas. ¿Quién nos podría contestar si esto es si quieres o no quieres? A ver. Si quieres o no quieres. ¿Es si quieres o no quieres? Ok, muy bien. Ahí está una respuesta. Ahora un varón. ¿Es si quieres o no quieres? A ver. Es un imperativo. No. No. Reine. Es una orden directa. Imperativo. No. ¿Sí? Reine. No. O sea, el punto es no. A lo mismo que decía la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No es si quieres o no quieres, es un no. Y este verbo, hermanos, o orden, si usted quiere llamarlo así, nos va a dar a nosotros una respuesta inmediata. Y viene ahí mismo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y luego note, de modo que ¿qué? Lo Lo obedezcáis. Entonces, ¿a quién voy a obedecer? Por eso el apóstol menciona estas cosas a los de Roma. Esta iglesia se estaba queriendo conformar a Dios, pero no tenía las herramientas, no tenía el equipamiento. Y empieza el apóstol Pablo a darles el equipamiento. Entonces aquí no era el punto de que, ¿cómo ves? ¿Te parece? Chécalo. No, es simplemente no reine. Vamos a hablar de una forma directa. Porque si reina en ti y en mí, en nuestro cuerpo mortal, lo estaremos obedeciendo en las concupiscencias, en los deseos carnales que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cuál sería un deseo carnal? Pues aquellos que no pueden tomar coca. Y dije, marcas, ni modo. Pues tomamos coca. Oye, es que te hace daño cenar muy noche. Y cenamos muy noche. Hermano, es que esto son ejemplos burdos, sí. Pero es en todo lo que podríamos nosotros ejemplificar lo que Dios quiere de nosotros. Y no te está hablando de no tomar ni de comida ni de bebida, sino te está hablando de tu cuerpo mortal respecto a la obediencia que le vas a deber si está reinando. ¿Quién debe de reinar en nosotros? Si no es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y a quién debemos entonces estar obedeciendo? A Cristo. ¿Al hermano? ¿A la hermana? No, al Señor. Por eso el Señor mismo dice, ahí más adelantito,
Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ya son instrumentos, ya subió más el nivel, quiero que me entiendan. Primero, considerarte muerto al pecado, pero vivos para Dios. No lo estás haciendo, cuidado, ¿quién está reinando en ti? ¿El pecado? Entonces lo estás obedeciendo. Y como lo estás obedeciendo, estás practicando el pecado. Y al practicar el pecado, pues dice la palabra del Señor que entonces Él no está en nosotros. Cuidado. Ahora, esto, hermanos, nos habla porque dice ahí la Escritura, verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Sí? Vamos a observar varias cosas. El apóstol reta a los creyentes de Roma dentro de la postura de lo que eran y ahora lo que son, y al final lo que debe de estar en ellos, que es, bienvenidos, que es el fruto de la santificación. Y esto, hermanos, es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué éramos? Esclavos del pecado. Reinaba el pecado. Vivíamos en el pecado. Presentábamos los miembros como instrumento de iniquidad. Esto éramos antes de Cristo. Y esto menciona el apóstol antes de que los de Roma, estamos estudiando la epístola de los Romanos, fuesen creyentes, Dios mío, fuesen creyentes. Ahorita nosotros, hermanos, estamos aquí con la bendición de que, pues ya creí en Cristo y ya soy hijo de Dios. Pero antes estábamos siendo esclavos del pecado, estábamos viviendo en el pecado, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estaba reinando el pecado en nuestro cuerpo. Amén. ¿Qué más? Presentábamos los miembros A la injusticia. a la injusticia como instrumentos de iniquidad. Y ahorita hacíamos ejemplos duros, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Si alguien nos decía algo, nosotros íbamos, bueno, yo de hoy le digo 2 o 3 cosas más. ¿Sí o no? Amén. Sí, amén. Y si alguien nos veía feo, yo veo más feo. Y si alguien nos pisaba por accidente, pues yo La zancadilla. no creo que fue accidente. Y nos vengábamos nosotros mismos. Más adelante viene ese punto de no vengarnos, aquí dentro de este libro de doctrinas. ¿Por qué, hermanos? Porque esto éramos antes de Cristo, hermanos. Ya el pecado había sobreabundado en cada uno de nosotros. Si me la haces, me la pagas. Y agarrábamos hasta la ley de Dios que decía ojo por ojo, diente por diente, y decíamos, bueno, yo también. Y nos excusábamos en la ley. Y esto mismo sucedía con los de Roma, porque conocían las Escrituras. Ok,
Ahora estamos libertados de ese pecado. Vivimos para Dios. Ya no en nuestra carne, en el peso de las inmundicias. Y como te comento, no el hecho, hermano, porque esa palabra se oye muy grotesca, y así es, y así lo dictamina la palabra de Dios. Pero simplemente las enemistades, simplemente los pleitos, simplemente los celos, son inmundicias que a Dios no le agradan. Y el Señor hasta lo amplió más ese término acerca de qué, de hasta los pensamientos, que si pensamos mal, el hermano ya no vino, anda ya paseándose. ¿Qué tal si se le ponchó la llanta? ¿Qué tal si anda en otro asunto que no alcanzó a llegar? Amén. Así es. Y esto es las concupiscencias, los malos pensamientos que brotan de nuestra mente, pero que surgen del corazón. Es algo fuerte. Ya no alcancé poco. Otra vez, perdón. Ya no alcancé agua. No, pues sí, es que a él le dieron poco. ¿Sí estamos? Bueno. Hasta eso. Ay, hermano, no seas tan exagerado. No te estoy diciendo que eso te va a juzgar el Señor, sino te estoy diciendo que todo esto era por lo que poco a poco nosotros ya fuimos creciendo en el pecado, formándonos en el pecado, para ahora ser instrumentos. ¿Cómo es considerado el soldado? Como un instrumento de guerra. ¿Cómo nosotros debemos de ser ante los ojos del Señor? Instrumentos de justicia. Instrumentos de justicia. ¿Y cuál justicia? Pues la fe que es en Cristo Jesús. La fe que nos está hablando de la muerte de nuestro Señor, de nuestro Salvador, que vino, tomó forma de siervo y a través del Espíritu Santo fue engendrado en una virgen, a la cual se le llamó bienaventurada en aquel entonces, bendita entre las mujeres. Ahora, el día de hoy, el Señor ya para esta hora ya fue muerto, sepultado y resucitado conforme a las Escrituras el tercer día. Y este es el Evangelio que predicamos, el cual, si lo creemos y retenemos la palabra, entonces somos verdaderamente salvos. Amén. ¿Qué es esto? Retener la palabra. Pues ya no presentar tu cuerpo como instrumento de iniquidad, sino ahora como instrumento de justicia, para hablar del Evangelio de Dios, y que esto no te avergüence, porque esto es lo que el Señor nos dice a nosotros, porque al final el fruto que vas a obtener, si tú y yo, hablando también de los de Roma, permanecen o permanecieron, es la santificación. Y esta santificación es la voluntad de Dios. Y como mencionamos, porque al final este es el fruto, vivos de entre los muertos, y vamos a ser esclavos para aquello a quien obedezcan. Muchos son esclavos de sí mismos, ¿sabían? Amén. Porque se sirven a sí mismos y no quieren servirse.
viven de una forma como si no conocieran a Cristo. Estamos hablando de aquellos creyentes, de los que ya tienen al Señor en el corazón y se agradan a sí mismos. Ahora vemos el otro punto de que cuando éramos esclavos del pecado, pues obedecíamos al pecado y esto era para muerte. Pero ahora obedecemos al Señor y esto es a la justicia para vida. Y hermanos, o servimos para inmundicia, iniquidad y pecado, o servimos a Dios para justicia y santificación. Siervos de Dios y como fruto la santificación. Por eso el apóstol Pablo comienza a capacitarles a los de Roma como parte del cuerpo de Cristo. Cuando uno es adoptado, ¿qué sucede? Trae otras costumbres, otras formas, otras maneras, etc. Llega a la familia, o se adapta o rechaza estas cosas. ¿Y qué sucede? Pasa a ser aceptado por la familia, a estar observando sus costumbres y manejarse conforme a las costumbres que está viviendo esta persona. Para eso. Pero cuando él rechaza y empieza a vivir de otra manera, ¿qué sucede? Entonces nunca se llegó a someter a su nueva familia. Esto se ha representado entre usted y yo dentro de la familia de Dios. Ya es parte de esa familia de Dios. Ya somos hijos de Dios al momento de creer en Él. Pero si tú no adoptas las maneras y formas que Dios, como tu Padre Celestial, te está otorgando, les está otorgando a los de Roma, a las iglesias de Roma, pues el apóstol menciona y dice: cuidado, tienes un problema. Y ese problema es que quieres obedecer al pecado. Y al obedecer al pecado, pues vas a servir al pecado y vas a ser instrumento de iniquidad. Y se ve reflejado en que nosotros, hermanos, o producimos fruto de labios que confiesan su nombre, o producimos esos ayes, ¿verdad? ¿A poco eres hijo de Dios? Ay, ¿a poco eres cristiano? Y todo esto, hermanos, nos va a llevar a que tu fruto, que debe ser la santificación, el mío, el apartarnos para Dios, no esté pasando. Por eso el apóstol deja muy en claro estas cosas a los de Roma, a usted y a mí, porque somos hechos hijos de Dios, sí, pero ahora debemos de vivir conforme a los hechos de Dios. ¿Cómo está eso? ¿A quién estoy obedeciendo? Vamos a ir a Efesios 4:22. Mientras yo les leo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina
a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hay una consecuencia al haber creído en Dios, hecho hijo de Dios, pero también te hace siervo de la justicia. Pero quieres vivir todavía en la carne, ya no se puede. Ese es el punto. Y ahí en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice su Biblia? Despojaos del viejo hombre que Hasta está ahí, hasta ahí. Ahora la pregunta es, vuelvo a hacer una pregunta. Dice, despojaos del viejo hombre. La pregunta sería, ¿es si quieres o no quieres? Toca. Y es Es un despójate. Es una orden. Hermano, ¿cómo esto es posible? ¿Qué dice ahí? Despójate. Vienes todo, ahorita le comentaba a mi hermano, ¿verdad? Vienes todo sucio. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues despojarnos la ropa sucia. de la vieja vestimenta, de las cosas. La palabra de Dios le llama la vieja levadura, del viejo hombre, y te tienes que despojar. ¿Para qué? Para poder ponerte la nueva. ¿O quién de ustedes se pone una, ¿cómo se dice? Bueno, en las damas es una blusa, en los caballeros es una playera o camisa, sin quitarse la que huele mal. A veces los jóvenes hacen eso, ¿verdad? Y se ponen arriba la camisa nuevecita y limpia y todo. ¿Qué pasa? Ya ni parece nuevo porque se contamina. Mire, la palabra de Dios nos dice a nosotros, despojamos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y empieza. ¿Cómo te vas a despojar del viejo hombre? Bueno, desecha la mentira, habla verdad a su prójimo como, ¿verdad? Cada uno a su prójimo, recordando que somos miembros unos de los otros, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. O sea, hay un cambio radical que tiene que absorber tu vida para que esta vida ahora sea manifiesta en Cristo y resurgir de entre los muertos. Porque ahorita la humanidad espiritualmente está muerta, como estábamos tú y yo, a consideración del pecado de Adán, por esa transgresión. Y termina el capítulo, si usted se fija, ahí en Romanos, en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora tenemos vida eterna, ahora somos hechos hijos de Dios, ahora somos salvos, ahora usted y yo debemos de presentarnos al Señor santos y sin mancha delante de Él, santificados. Hermano, esto es un proceso. No te me ofusques, por favor. Recuerda que estamos estudiando Romanos y esta carta te está dando instrucciones de vida, porque las palabras del Señor son vida. ¿Quieres vivir más?
¿Quieres vivir mejor? El Señor te está mostrando cómo. Pero volvemos al punto. Tú has tenido un nacimiento espiritual. Si tú ya creíste en Cristo Jesús. Y ahora tienes que comprender que debes de andar en una nueva vida. De una nueva manera, de una nueva forma. Y esto no se va a lograr solo. Sí, ya eres hecho hijo de Dios, sí, ya formas parte de la familia, pero como veíamos en el ejemplo de una persona que es se fue adoptada, si no adopta las formas y manera de la nueva familia, en ningún momento va a poder disfrutar completa y absolutamente de todas las cosas, porque va a estar con un viejito y un viejito. Por eso el Señor manda ahí en el libro de Apocalipsis, ¿sí?, que tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de ninguna cosa, y el Señor le muestra y le dice: eres un desventurado, ciego, pobre, miserable, desnudo, porque no has hecho a lo que a Dios agrada, despojarte del viejo, que está viciado. Y te lo dice la Escritura, los pequeñitos, ¿sí? Entonces, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos dice: ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Toma nota. ¿Cómo se produce un fruto? A ver, aquellos que tienen plantas. ¿Cuánto tiempo cuesta? Pues que la riego. Primero Se mueve la regamos tierra. de otra manera. Mueve la tierra. Que mueve la tierra, Sacar el riegas, le sacas esto, le sacas aquello, le cortas, etcétera, etcétera, que le dé el sol, que no le dé tanto. ¿Qué más? agua, fertilizante. ¿Verdad? Pero es un proceso, no es de la noche a la mañana. ¿O sí? No. A veces nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, pues queremos que todo se solucione de la noche a la mañana. Ah, ya soy salvo, mira, pues qué bueno, entonces yo tomaba, bueno, ya voy a tomar, ya está, y batallando. ¿Por qué? Porque va a tener que pasar por un proceso para dejar esas cosas. La fumada, las malas palabras, las malas acciones, como ahorita mencionábamos, pequeños detalles, como enojos, como todo ese tipo de cosas que te pueden molestar, enojar, pero no se ponga el sol sobre ti, ¿no? Airaos, pero no pequeños. Entonces tenemos que ir adoptando las maneras y formas de Dios en nuestra vida para ir quitando lo que a Dios no le agrada. Y vuelvo al punto, porque ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y volteamos y vemos a los pastores. Y les voy a hacer un ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo volcó las mesas, ¿era hijo de Dios, sí o no? Señor. ¿Se aplicó la Escritura? ¿Sí o no? Sí, señor. Y entró la parte de la porción donde dice: airaos pero no pequéis. Señor. Sí. Porque era su casa. Porque era su casa. Amén. ¿Cómo quieres tu casa? Llega un momento en que llegan los chiquititos, están bien contentos, ¿verdad? Pero el niño nunca lo detuvo el papá, nunca lo detuvo la mamá. ¿Y qué le dice la abuelita? Mi hijito,
mijito. Hasta llega el punto en que dice la abuelita, ya, mi hijo, dile algo a tu hijo. O si no, directo. A ver, mijito, ya, siéntate acá. Con todo el amor que tienen los abuelitos y paciencia. Porque es su casa. Ahora imagínate estos ajenos a su casa. Pues el Señor no pecó, sino con las cuerdas sacó lo que no era de Dios. Y tú y yo somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y ellos serán Mi pueblo. ¿qué? Mi pueblo, y yo seré Su Dios. su Dios. Por lo tanto, salir En medio de ellos. del medio de Dios. Para que el Señor habite en un buen edificio, en una buena casa. Porque ahora, dice la palabra de Dios, somos templo del Dios viviente. Y fuiste comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Esto te está diciendo aquí la palabra. Ahí en Tesalonicenses, hermanos. Primera, voy a leer desde el 1, el verso 2 y 3 son puntos clave hasta el verso 7. No vamos a leer hasta el 7, pero vamos a leer 1, 2 y 3 y luego el 7. Primera Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, 1, 2, 3 y luego el 7. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Quién escribe Tesalonicenses? El mismo apóstol que escribe a Roma. Y son las mismas indicaciones. Note el verso 2. Léalo, por favor. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué instrucciones os dimos por quién? ¿Por el apóstol Pablo? ¿Por el apóstol Pedro? Por el Señor Jesús. ¿Por el Juan? Y pues menos por uno. Pues si ellos no están ahí escritos, menos uno. ¿Estamos entendiendo? Por el Señor Jesús. ¿Y cuáles fueron sus instrucciones? Note el verso 3. Pues La voluntad de Dios. la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego empieza, los apartes de fornicación y empieza todo hasta el verso 7. ¿Sí? ¿Qué dice el verso 7? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por eso tu fruto tiene que darse un día. Oye, hermanos. Ay, ese hermano. Aquí está el hermano Sammy. ¿Cuántos años tienes? 47. 47. No, pero en el Señor. Alrededor de unos 20 más o menos. 20 y todavía no da un fruto de santificación. ¿Será eso bueno? Ya es salvo y es hijo de Dios y no ha dado un fruto. ¿Será esto agradable a los ojos de Dios? No. ¿Sí estamos entendiendo? Hermanos, a mí sí tienen frutos. Es un ejemplo, hermano. Es un ejemplo, no me van a pelear. Hermano René, ¿cuántos años tienes en el Evangelio, hermano? 30 años. Y ahora lo ponemos al revés. Él tiene muchos frutos. Y se da, y volteamos a ver al hermano René, un hermano poderoso en las Escrituras, que habla verdad, que se dirige con prudencia, que esto, que lo otro. Gloria a Dios. Esa es la santificación. Y ahí sí se muestran los 30 años del hermano. Y en el otro hermano no se muestran los 30 años que tiene. ¿Cuál sería el que está teniendo el fruto de la santificación?
el que lo está obteniendo, hermano, discúlpeme, no quiero malinterpretar ni que usted interprete mal esto. ¿Cuál de los dos árboles? Porque dice la palabra de Dios que el hombre es como un árbol y va a obtener un fruto, porque por sus frutos lo vas a conocer. Y aquí tiene un fruto, la santificación. Entonces, este hermano está produciendo un fruto. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que debe de hacer, obedeciéndole al Señor conforme a su palabra. Y el otro no. No estamos hablando ya ni de René ni de Lorenzo también. Los dos tienen buenos ojos, ¿saben? Sino estoy hablando de un ejemplo. Y el otro, hermano, tengo que vivir 30 años y ¿dónde está tu fruto de la santificación? Y esto es palpable en el punto, hermanos, de cómo andamos, de qué hacemos para el Señor, de cómo amamos a Dios, porque el que me ama, dice la palabra del Señor, guarda mis mandamientos. Y esto, dice ahí la palabra de Dios, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mire, ¿cómo inicia el apóstol Pablo en Romanos 1:7? Vamos a ver cómo inicia hablándoles. Y les dice de esta manera: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Para esto somos llamados. Qué bonito es entender que somos hechos hijos de Dios. Qué bonito es entender que somos salvos por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué bonito es entender esto. Pero entonces dice ahí, como inicia el texto de Romanos capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El mismo contesta: en ninguna manera. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a ser santos. Y hay una consecuencia, gracia y paz a vosotros. Hay una consecuencia, lo que mencionábamos, cuando la voluntad de Dios, estamos en ella, nosotros vamos a comprender que es para santificación. No es para oprimirte. No tomes, no comas, no hagas, no es para eso. Es para santificación. Amén. Es como cuando el buen padre guía a sus hijos. No te ves por ahí, te vas a caer. ¿Y qué pasa? Nosotros no obedecemos, así caemos. ¿Lo dijo para oprimirnos? No. Sino para que lo obedezcamos y seamos bendecidos. Para guardarnos, para cuidarnos, para que no nos pase nada malo, para que estemos en su voluntad. Ahora, dice ahí en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y luego note, hasta que lo encuentre lo leemos, amén. 1 Corintios 1:2, el mismo apóstol Pablo escribe esto. Ahora a los Corintios, a los de Corinto, perdón. Y dice: a la iglesia de Dios, se está dirigiendo que esta carta, esta epístola es para ellos, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Efesios 1:4. Digo, pues si nos queda duda, entonces ¿a quién vamos a obedecer? Al Señor, para obtener como fruto la santificación. ¿Y qué va a hacer, hermanos? No se ofusque, hace poco a poco. Hermanos,
que todavía digo una otra mala palabra. Bueno, esta oración, llénese de la palabra, porque vamos a ver eso, quizá la solución. Hermano, todavía tengo malos pensamientos. Llénese de la palabra. Hermano, todavía. Toda la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. Y más cortante. Y hay que cortar lo que no agrada a Dios. Por eso dice que nosotros tracemos correctamente la palabra de justicia, la palabra de Dios, para que nosotros mismos quitemos lo que a Dios no agrada. Quitemos y desechemos. ¿Qué dice la Escritura? Retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Qué dice aquí? Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué cosa, hermanos? Santos y sin mancha delante de Él. Dios no te quiere sufrir. Digo, no te va a dejar de amar, no me malentienda. Pero ¿qué va a querer? Que estés limpio y más limpio. Dice la palabra de Dios, vosotros estáis limpios, sí, por la palabra que os hablo, sí, pero aquel que lleva fruto, dice, lo limpiaré para que lleve más y más fruto. ¿Por qué hay personas, hermanos, que nosotros nos quedamos asombrados y nos dejan atónitos? ¿Cómo el Señor los usa y cómo tienen tanto y tanto y de dónde? Miren, porque el Señor está obrando en ellos. Amén. Que Dios está ahí y se están apartando para el Señor y están viviendo para Dios. Y eso el Señor hace manifiesto los que son de Dios. Tú eres de Dios, sí, y Dios tiene que hacer manifiesto que eres de Dios, porque te ama, porque quiere lo mejor para ti. Ya los chiquitos están jugando ahí arriba. ¿Cómo los trajiste? Pues bien arregladitos, etc. ¿Por qué? Vete a bañar. No, yo no me quiero bañar. Ándale, mira. Y ahí lo ves el pequeñito. ¿Por qué? Porque quieres que ande guapo, que ande oliendo rico, ¿verdad? Y muchos hasta le echan perfume, ¿verdad? ¿Para qué? Para que dé un buen aspecto, para que él se sienta a gusto, para él. Y tú estás contento porque el niño está, hijo, bien limpieza, bien arregladito. Imagínate Dios en ti y en mí, en los de Roma, en los de Corinto, en los de Éfeso y en todas las iglesias. ¿Cómo quería el Señor que su iglesia esté y sea manifiesta? Dice ahí la palabra de Dios, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, todo esto con un solo propósito. Vamos a verlo ahí en Efesios 2:18 hasta el versículo 22. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu del Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es tu posición, mi posición, la posición nueva que les estaba dando el apóstol a las iglesias, que obviamente tenían que estarlo sabiendo porque no lo sabían. Recuerden que todo esto aún, ahorita lo tenemos aquí en la mano y bien bonito, ¿verdad? Porque ya pues tenemos romanos, tenemos corintios, pero ellos no. Y llegaba la carta y luego esa carta tenía que ser repartida por otros. Y de aquí a que llegara, imagínense la emoción. ¡Ay, una carta del apóstol Pablo! ¡Vénganse, vénganse! Es palabra de Dios, es revelación de Dios.
anunciábamos unos a otros, en este caso los de Roma, los de Éfeso, los de Corinto, los de Colosas. Y así en cada iglesia. La alegría de escuchar la palabra de Dios por medio del apóstol. Y decía, ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya eres parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, del mismo Dios Todopoderoso. Compórtate como tal, haz lo que a Dios le agrada. ¿Qué dice ahí? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora sí, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí poco a poco, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Y cómo edificas? A ver, ¿cómo se edificó aquí? Pues se edificó el terreno. ¿Se estudió el terreno? ¿Verdad? Se hicieron los pozos, se hicieron las columnas. ¿Cuánto tiempo llevó? No conteste. De planeación, de permisos, de esto, del otro. Todo ese esfuerzo para ahorita tener lo que se tiene. Un edificio. Y luego todavía viene la coordinación para que funcione. Esa estructura. Eso es lo mismo en tu vida y en la mía. Nuestra vida estaba vacía, desordenada, sin el Señor. Viene el Señor, empieza a limpiar todo. A ver, aquí voy a construir un templo que me agrade, que me glorifique, que sea mi morada en la tierra. Porque ahí es donde Dios mora, en ti y en mí. Amén. Amén. Somos templo de Dios viviendo. Y dice ahí que sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso ya lo dice en 4:11 de Efesios 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor, a través del apóstol Pablo, estaba dando estas cosas, pero él comprendía, ¿no? Verso 19, de ahí de Romanos, capítulo 6, ya vamos a terminar. Él comprendía, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero dice ahí, nota lo que dice la palabra. Hablo como humano, ¿por qué? Por vuestra humana debilidad. Si Pablo comprendía a los de Roma, y lo vamos a expandir un poquito más, si Pablo en este momento nos comprende a nosotros, pues consideremos aquel sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que fue tentado en todo y que nos comprende y que nos debe motivar a nosotros para ir cambiando y quitando lo que Dios no le agrada, poco a poco. Hermano, pues tengo 20 años, no pasa nada, hermano, que tengas 20 años, hermano, que tengo 30, no pasa nada, hermano. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Amén. Hermano, es que yo creí ayer, pues qué bueno, estás mejor, que ya que está entrando la palabra de Dios limpia.
viva y eficaz. ¿Cómo me debo de motivar? Pues haciendo todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo me debo de motivar? Pues arraigándome y cimentándome en su palabra. ¿Cómo me debo de motivar? Pues sirviéndonos unos a otros. ¿Cómo me debo de motivar? Teniendo ferviente amor entre nosotros. ¿Cómo me debo de motivar? Todo lo que sea agradable para Dios. Todo lo que dice la palabra del Señor, en eso pensar, en lo bueno, en lo que Dios le agrada. En eso pensemos, en eso estemos, para que nuestro Dios sea glorificado. Termino con esto, hermanos. ¿Sí? Ya somos siervos de la justicia, pero para esto tienes que poner de tu parte. Ya eres parte de la familia de Dios. Ahora tienes que ser un miembro funcional de esa familia. Para que esa familia pueda crecer y que todos unidos por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente, vayamos, crezcamos, seamos edificados, edificándonos unos a otros, amándonos unos a otros, orando unos por otros. Y todo esto, hermanos, proviene no de la humana debilidad, porque para esto va a haber quejas, va a haber problemas, va a haber asuntos que no nos agradan. Amén. Y todo eso se vence con el amor. Y este es el amor de Dios, por medio de aquel que nos amó. Si Él te perdonó, me perdonó, siendo lo que éramos, y que perdonó al mundo y vino a morir por este mundo lleno de inmundicias, cuanto y más nosotros debemos de perdonar como Él también nos perdonó. Amén. Porque este es el camino más excelente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. También nosotros no gocemos, nada más el hermano me va a amar, yo también tengo que amarlo a él. ¿Estamos entendiendo? Amén. Por eso dice la Escritura, sometemos en el amor de Dios los unos a los otros. Qué bendición es entender esto, ¿sí? Por eso dice, hay que servir ahora, dice ahí en el versículo 19, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Ya no como cuando éramos antes esclavos del pecado, nada más estábamos volteando a ver quién no lo hacía y cuándo se equivocaba y en dónde. Ya no volteamos a ver eso, sino ahora en el amor de Dios, para que esto podamos nosotros disfrutar esta libertad en Cristo Jesús. Y al final, dice ahí en el versículo 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, hermanos, la paga del pecado es muerte sobre la cabeza. Pero hoy estamos en Cristo, en la dádiva de Él. Disfrutémonos unos a otros en el amor de Cristo. Amén. Sirvámonos unos a otros y consideremos unos a otros. Porque esto, hermanos, también es importante. Considerar unos a otros. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido que a pesar de todo lo que nosotros pretendemos y queremos estar bien, sabemos que aún nuestra humana debilidad, sinceramente, la obedecemos más
en lugar de obedecerte a ti, de obedecer a tu palabra. Pero para eso estamos hoy, para obedecer aquella forma de doctrina que es la única en la que debemos de estar arraigados y cimentados, en la doctrina de tus apóstoles, que has dejado escrita, que es la doctrina tuya, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Aquel que fue muerto por mis pecados, que fue transgredido y herido por mí, por mi culpa. Hoy estamos ante tu presencia, Señor, porque Él resucitó de entre los muertos y queremos nosotros andar como vivos de entre los muertos, teniendo al fin un fruto. Y este fruto, Señor, es la santificación, porque esta es tu voluntad. Y el último, veremos con nuestros propios ojos esta vida eterna que desde hoy podemos estar disfrutando. Espiritual, sí, en aquel entonces la veremos como te podemos ver a ti cara a cara. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Así como estamos, hermanos. Si hay alguien en esta mañana, yo no te conozco, Dios sabe de ti y sabe tú que Él te ama y que ha dado a su Hijo unigénito por ti en la cruz. Si tú esta mañana quieres recibirlo en tu corazón, pedirle que entre. Esto es entre tú y Él. Dile: Señor, hoy he comprendido que tú mandaste a tu Hijo a morir por mí en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Yo hoy te recibo en mi corazón. Yo creo en ti, creo que eres el único Hijo de Dios. Eres mi Salvador, eres el mismo Dios. Si tú en esta mañana hiciste esta oración, levanta tu mano para estar orando contigo. Levanta tu mano, hermanos, para que ores por mí. Gracias por cada corazón rendido. Gracias, Padre Celestial, que tú has movido cada corazón para comprender que tú mandaste a tu Hijo, nuestro Salvador, y te hemos recibido, y lo hemos recibido en nuestro corazón para ser hechos hijos tuyos. Gracias, Padre Celestial. Pero así como tus hijos que somos, hoy también te rogamos y pedimos que nos ayudes para seguir sirviéndote y tengamos este fruto, que podamos también disfrutar para honra y gloria tuya, el fruto de la santificación, como fin estarte viendo cara a cara. Gracias por estar con nosotros. Bendice a cada uno y a los pequeñitos ahí arriba. Gracias por ellos, porque ellos son tuyos. Como dice tu palabra, no se los queremos impedir. Queremos que ellos estén aquí alabando y glorificando por Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.